Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca. Aunque errante estés, hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hola, bienvenido a un encuentro más, a un encuentro con Jesús. Pero no queremos iniciar nuestro programa sin antes orar. Comuniquémonos con nuestro Dios a través de la oración para que sea Él quien guíe este programa. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias por permitirme abrir tu palabra para poder alimentarnos espiritualmente. Y sé tú transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estamos llegando al final del capítulo 21. Estamos en los versículos 33 al 46. Abre tu Biblia conmigo y vamos a leer juntos el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Los versículos 33 al 46. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó en ella, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, pues tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Similares narraciones lo hacen el libro de Marcos y el libro de Lucas. Similares narraciones, con una u otra diferencia, sí, pero son similares narraciones. Pero Jesús, ¿de quién está tratando? ¿A quién se está dirigiendo con esta parábola? Evidentemente, el último versículo, el que antecede al último versículo, el versículo 45, nos da
una pequeña muestra de que se dirigía a los sacerdotes, a los dirigentes religiosos de Israel de su tiempo. Pero, ¿a qué se refiere con la viña? ¿Qué significa los labradores? ¿Qué significa el hecho de que le haya cavado un lagar? Esta parábola Jesús la toma del libro de Isaías. Isaías capítulo 5 menciona esta parábola. Allí se menciona esta parábola en el capítulo 5 de Isaías. Y vamos a leer el libro de Isaías, el capítulo 5, para que observemos que esto evidentemente es como estamos diciendo. Ahora cantaré por mi viña, capítulo 5, verso 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de los vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Jesús menciona esta cuestión de la torre también. Y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Aquí en Isaías se menciona de que ella esperaba que diese uvas dulces, pero que dio uvas silvestres. Jesús no menciona este detalle. Simplemente Jesús en el libro de Mateo menciona que este hombre este padre de familia tenía esta viña, la plantó y la cercó, y que arrendó esta finca, esta viña, a unos labradores. Pero acá dice que esperaba uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, dice el verso 3, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Quién es la viña? El versículo 7 va a respondernos de quién es la viña, pero no vayamos allá mientras no terminemos de leer. Ahora pues, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que voy a hacer a mi viña. Pues le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca, será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvias sobre ella. Ciertamente, ahora la respuesta que estábamos esperando, ¿de quién se trata la viña? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Allí está la respuesta. El pueblo judío estaba lleno de suficiencia propia, lleno de egoísmo, porque ellos pensaban, históricamente, pues ellos pensaban que eran los únicos a los cuales Dios había dado los santos oráculos. Y evidentemente esto era así, pero ellos no querían soltar el poder, el conocimiento de esta verdad, que no solamente era para ellos, sino también para los paganos. Y Jesús había dado evidencias de ello, evidencias y muchas evidencias de que el Evangelio no solamente es para nuestro círculo rosa, como podríamos llamarlo irónicamente. No es solamente para nosotros dentro de la iglesia, de lo que nosotros llamamos iglesia, del lugar de reunión. No es solamente entre nosotros. Nosotros vamos al lugar de reunión a aprender, a desarrollar nuestras habilidades para proclamar al mundo el mensaje que hemos recibido
en el lugar de reunión donde está la presencia de Dios. Ahora bien, los fariseos entendieron claro este mensaje. Jesús se dirigía a ellos. Ellos no eran ignorantes de esto, no eran tontos, por llamarlo así, por decirlo así. Ellos no eran tontos, se daban cuenta perfectamente de que se estaba dirigiendo a ellos. Ahora, pero ¿de quién se trata la viña? La viña, decíamos, según el libro de Isaías, es la casa de Israel. Y cuando está hablando de la casa de Israel, la profecía, habla del pueblo en general, pero concretamente su concentración está en el liderazgo. En el liderazgo del pueblo escogido de Dios. Si bien es cierto, la historia revela que Dios llamó a Abraham y para que sea un hombre apartado y para que de sus lomos naciera un pueblo diferente, apartado, con el objetivo de predicar el evangelio a todo el mundo. Por eso se desarrolló la nación judía, con el propósito de que los milagros que fueron realizados al salir de Egipto, el abrir el mar, el ni siquiera mover un solo dedo en la guerra y salir victoriosos. Era un pueblo escogido, único, al que en el desierto se le entregó la verdad del sábado, la verdad del santuario y el maná, que es un símbolo de un nuevo estilo de vida en cuanto a nuestra salud, o lo que comúnmente conocemos como reforma pro salud. Dios escogió al pueblo de Israel como un pueblo apartado. Y esto había llegado a ser una piedra de tropiezo para los judíos, porque se llenaron de orgullo. Y esto fue arrastrando por generaciones hasta el tiempo en que Jesús nació y creció. Y finalmente los fariseos, los predicadores de aquella época, los maestros de la ley, enseñaban al pueblo que iba a venir un Mesías, pero no un Mesías libertador de pecados, sino un libertador de la nación política. Los fariseos, los saduceos, quizás no todos, comprendieron mal el evangelio y por esto no lo querían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñar que quería liberarnos de nuestros pecados, de nuestro mal carácter, de nuestra mala forma de actuar. Pero la mala comprensión de los fariseos hizo que ellos no aceptaran a Jesús, porque Él no vino a liberarles de la mano de los romanos, de la mano de opresión, aunque finalmente terminaron siendo destruidos por los romanos, por rechazar a Jesús. En el desarrollo de la historia, a través de los tiempos, muchos albergamos la idea preconcebida por nuestra forma como vemos el mundo, de una manera mundana o pagana, porque no vemos el mundo desde la mirada de la palabra de Dios, de la Biblia. Si nosotros miráramos el mundo desde una visión cristiana, cristocéntrica, nos comportaríamos de forma muy diferente. Pero tomamos decisiones en base a nuestras creencias y no en base a así dice Jehová, en base a lo que yo pienso.
en base a nuestro constructo de conocimientos, en base a mi cultura humana y no en base a la cultura celestial. Esa era la razón por la cual los fariseos rechazaban a Jesús. Porque habían hecho o formado una cultura equivocada. Y Jesús vino a quitar eso, a cambiar esa mirada, a cambiar vidas. Y sí, en efecto, hoy en la actualidad, hay muchas organizaciones, pero hay un solo pueblo que Dios escogió. Hay un solo pueblo que Dios escogió para que le sea depositaria de la ley de los 10 mandamientos, del sábado y de el santuario. Un pueblo que se levantó en 1844 con el movimiento millerita y que para 1860 se estableció legalmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia a la que Dios dio nuevamente, saliendo de Egipto espiritual, dio la verdad del sábado, dio la verdad del santuario y dio la verdad del maná, la reforma pro salud. La escritora, mi escritora favorita, menciona que el pueblo adventista del séptimo día está repitiendo la historia del pueblo de Israel en el desierto y también la historia del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Pero no solamente dentro de su círculo, Rosa, por llamarlo así, no solamente dentro de su ambiente como adventistas, sino en el mundo, porque la iglesia adventista ha tenido un impacto en el mundo entero, desde sus inicios hasta nuestros días. Y sí, nosotros tenemos un mensaje que dar al mundo, pero por nuestro egoísmo, porque pensamos que solo para nosotros es el mensaje y nos quedamos encerrados en nuestros hogares, en nuestros lugares de reunión, en lo que llamamos iglesia, en el templo, y no salimos a predicar. ¿Por qué? Porque pensamos como los fariseos. Y de esta manera, inconscientemente estamos rechazando a Jesús. Ahora bien, así como Dios escogió a Israel, Dios escoge a un pueblo en nuestro tiempo. Dios escoge a un pueblo para que proclame esa verdad del Evangelio, la verdad del sábado, la verdad del santuario. Por mucho tiempo, durante la Edad Media, era prohibido estudiar la Biblia, prohibido tener una Biblia, prohibido predicar de Cristo, porque eran condenados a la hoguera, condenados a muerte, los cristianos. Pero desde que empezó a haber algo de libertades, pues empezó nuevamente Dios a sacar a su pueblo de Egipto, a su pueblo de Egipto espiritual, de esas cadenas a las cuales estaban atados. Y quienes aceptaron el mensaje de salvación, el mensaje del sábado, el mensaje de la reforma pro salud, pues
Se reunieron en un solo pueblo, en una sola organización, con el objetivo de proclamar al mundo el Evangelio. De proclamar al mundo el Evangelio. Para eso está establecida la organización. Para poder de esta manera facilitar la predicación del Evangelio. Y creció mucho, en muy corto tiempo, el mensaje adventista. Así como el pueblo de Israel fue un pueblo especial escogido por Dios, la iglesia adventista del séptimo día también ha sido un pueblo escogido especial de Dios. Pero no cometamos el mismo error que cometieron los fariseos y los saduceos de rechazar a Cristo porque simplemente pensamos equivocadamente que estamos yendo por el camino correcto. Cristo debía ser elevado por los israelitas. Así como hoy Cristo tiene que ser elevado por cada uno de nosotros. Hoy Dios nos llama individualmente a trabajar para Él en nuestra vida privada, en nuestros ministerios personales. Y en la parábola de los labradores malvados, se dirige a cada uno de nosotros y a su pueblo en general. Dios desea mediante su pueblo mostrar los resultados de la obediencia a los principios de Dios, individualmente, en la familia, en la iglesia o en la institución que se haya creado para el servicio. Cuando estos principios vitales se pierden, las ceremonias se aumentan y se hacen extravagantes. Cuando se descuida la edificación del carácter, cuando faltan los adornos del alma, cuando se pierde de vista a Cristo, cuando se pierde la sencillez en la piedad, entonces el orgullo, el amor a la ostentación, demandan magníficos templos, espléndidos adornos, ceremonias imponentes. En todo esto no se adora a Dios. Y no solo sucede dentro del adventismo. No solamente sucede dentro del adventismo, porque nos hemos dejado contaminar por otros pueblos, donde se hacen impresionantes presentaciones, espléndidas, adornos, ceremonias, liturgias, que a la final no nos conducen a nada. Pero claro, por supuesto, es correcto el orden, la disciplina en el pueblo de Dios. Pero no podemos darle suma importancia a la liturgia. No hay que darle importancia a la liturgia. ¿Quién es importante? Importante es Cristo, el personaje por el cual nosotros vamos al lugar de reunión. Cristo es el centro, no la liturgia. Y esto era lo que los fariseos y los saduceos hacían. Le daban mayor importancia a los rituales, a los sacrificios. Se los estaba realizando esto de manera monótona, mecánica. Y Cristo se había separado de sus vidas. Se habían olvidado del amor, la misericordia, la bondad, el servicio a los demás. Se habían olvidado trabajar por la salvación del prójimo. Recordarán entonces la parábola del buen samaritano, que Jesús también la dirigió a los levitas, a los sacerdotes egoístas, que prefirieron pasar por alto a ese personaje que estaba herido por los ladrones. Pero tuvo que venir un samaritano, persona a la que
los fariseos no quisieron nombrar, sino que dijeron a aquel que usó misericordia. Ese hizo bien. No dijeron aquel samaritano, porque los odiaban a los samaritanos. Había faltado la misericordia en estos hombres arrogantes. Y hay muchos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, pero que están apartados de Cristo. Los sacerdotes y los magistrados de la nación judía fueron ellos los responsables, los culpables de que el pueblo se aparte de Cristo. Queridos, se exalta más las tradiciones, las ordenanzas y las costumbres humanas. Las palabras que Dios dirigió al antiguo Israel, queridos hermanos, queridos amigos, finalmente, dice mi escritora favorita, las palabras que Dios dirigió al antiguo Israel encierran una solemne amonestación para la iglesia actual y sus dirigentes. Y no solamente me refiero a la iglesia adventista, a la que me debo, sino al mundo religioso en general. Al mundo religioso en general. Dios nos llamó a exaltar el sábado como verdad bíblica. Dios nos llamó a exaltar los 10 mandamientos, no 9. Y solo queda un pueblo, uno solo, que está siendo el remanente de Dios en esta tierra. Porque así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12. Vamos allá y leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quienes guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigo, amiga, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y que tomes decisión a que tu vida sea transformada, a que tu vida sea semejante a la de Jesús. Que el Señor te guarde. Nos miramos en un próximo programa, una próxima oportunidad de encuentros con Jesús. Bendiciones. Hasta la próxima.